Hola, 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 muy buenas tardes. Sábado 31 de mayo, van a ser las 4:34. Les saludo a Giovanni Jiménez, como siempre, director de culturacr.net, director también de su espacio, Entre Líneas, lectura política con voz propia. Hoy tenemos un programa especial de viernes por la tarde, con el economista, exdiputado de la República y también creador, gestor, impulsor de la ley contra la usura bancaria, don Welmer Ramos, quien ya está con nosotros. En brevísimos instantes vamos a volver con don Welmer y vamos a empezar el programa. Vamos a esperar, ustedes saben, damos un tiempito para que la gente ingrese y nos dejen sus comentarios y vayan planteando sus preguntas. Y ya casi, pero ya casito estamos con ustedes. Muchísimas gracias, por supuesto, por estar con nosotros en esta nueva propuesta de programa, Entre Líneas, de culturacr.net. Antes de volver con don Welmer, también quiero ponerles aquí, les voy a poner un audio de la ministra y vicepresidenta de la República, Mary Munive, quien acaba de ser enviado precisamente a los medios de comunicación en respuesta a esa desinformación y malinformación que se gesta por estos grupos antivacunas que reproducen cosas falsas, mentiras una y otra vez. La gente, lamentablemente, alguna gente se las cree. Entonces, la ministra Mary Munive envió un desmentido y se los vamos a poner aquí mientras esperamos que la gente esté ingresando. Pero no significa que el programa de hoy sea sobre ese tema, simplemente lo hacemos como un avance informativo. Ya casi volvemos. Costarricenses, en ningún momento se está instaurando la obligatoriedad de la vacunación por COVID-19 en menores de edad. No coman cuento. Lo que se hizo fue responder a una medida cautelar interpuesta durante la pandemia que sostenía que se debía suspender la obligatoriedad porque las vacunas no estaban registradas. Durante mi gestión, y justo para tranquilizar a muchas personas que piensan que las vacunas que estamos colocando son experimentales porque no tienen registro, se hizo la tarea responsable del registro de vacunas para COVID-19. Una vez registradas, automáticamente se caía esa medida cautelar del decreto de obligatoriedad de la vacunación que se dio justificado durante la emergencia por COVID-19. Pero costarricenses, nos encontramos durante la emergencia. ¿Acaso ya no pasó la declaratoria de emergencia por COVID-19? Ese decreto se derogará, pues su nacimiento fue debido a la pandemia. Para su tranquilidad, la gestión se está realizando, pero la respuesta legal salió más pronto que el trámite de la derogatoria. Por favor, costarricenses, no coman cuento. Hola, hola, hola de nuevo, muy buenas tardes. Se me pasó la cuenta regresiva y ya estaba empezando de nuevo, ya vemos por 24, ¿no? Ahora sí, empezamos esta tarde
Aquí tenemos ya al apreciado, muy apreciadísimo don Welmer Ramos, a quien damos la bienvenida. Ya está en pantalla don Welmer. Un saludo, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación a Entre Líneas. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias, don Giovanni, por invitarme a este programa, y buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy en la tarde. Sí, bueno, aquí tenemos ya un comentario de Marco Jiménez, gracias. Aquí tenemos un comentario de Marco Jiménez que dice: sería interesante conocer el punto de vista de don Welmer Ramos sobre, las iniciativas que hay en corriente legislativa para derogar la ley contra la usura, su análisis general sobre dicho contexto. Bueno, Marco, precisamente de eso vamos a hablar hoy. Ese es el asunto de hoy, ese es el meollo, el enredo que nos tenemos. Bueno, resulta que don Welmer, voy a hacer una presentación, don Welmer Ramos González, guanacasteco, de pura cepa, exdiputado por el Partido de Acción Ciudadana y ex candidato presidencial, también es economista, y propuso en la Asamblea Legislativa, en su gestión, en la anterior legislatura, una ley contra la usura bancaria. La defendió a capa y espada, luchó férreamente para que se impulsara y fue apoyada por, yo digo que dichosamente, porque me parece que es una ley beneficiosa, pero ya vamos a conversar en ese sentido. Y fue aprobada por la mayoría de los diputados. Creo que fue unánime, ¿verdad, don Welmer, la votación? Tuvo 2 votos en contra. 2 votos en contra, bueno, siempre ese grupo de diputados había como 2 o 3 revoltosos que siempre se hacían a un lado. Pero fue apoyada, y ahora resulta que, el primer Banco Central tardó excesivamente en reglamentarla, luego ya fue reglamentada y ya se ha estado aplicando junto con la otra ley que también impulsó don Welmer, que son leyes de defensa del consumidor de servicios bancarios, que era la ley de datáfonos, que bajó también las comisiones de los datáfonos para que fueran un poquito más decentes, porque en aquel tiempo estaban cobrando hasta 7-8% de comisión por venta, una cosa increíble. Recuerdo el Banco San José, Credomatic, y creo que el Nacional también tenía en ese tiempo. Pero bueno, sobre el tema de la usura, resulta que la Asociación Bancaria Costarricense, los economistas principalmente o financistas, defensores de los intereses de la banca privada o de la banca en general, han estado pugnando una y otra vez, diciendo que la ley de usura es una ley que ha causado que ahora la gente no tenga una oferta de créditos importante y que tenga que ir a los famosos préstamos gota a gota, que son terriblemente obviamente más usureros, pero que además tienen un componente de violencia, ¿verdad?, de opresión hacia la gente, porque la gente que no paga sufre lamentablemente maltratos, golpes e incluso hasta amenazas muy graves de muerte y otras cosas. El presidente de la República dijo, el señor Rodrigo Chávez, dijo el miércoles pasado en la conferencia que hace los miércoles, que su posición, ustedes saben que él es sumamente irrespetuoso y él siempre se refiere a las personas con desprecio y con chabacanería. Lo hizo contra el diputado Jason Valverde, lo hizo contra el diputado Ariel Robles. Por ahí yo escribí un artículo al respecto que tal vez ustedes habrán leído, y también lo hizo con respecto a don Welmer Ramos. Pero vamos a dejar de lado ese aspecto desagradable del comportamiento de Rodrigo Chávez para hablar del criterio que él planteó sobre este asunto de los préstamos gota a gota y de la usura. Él prácticamente planteó estar en contra de la ley de usura, porque él decía que el problema de esta ley es que como le bajaron los intereses, es decir, la ley de usura lo que establece es bajarle los intereses a créditos, creo que hasta 670, si son menos de 670, ahorita don Welmer nos va a explicar mejor esto, sí tienen una posibilidad de un crédito mayor al 40%, creo que está al 55%, pero los créditos grandes se les bajó ostensiblemente los intereses a menos del 40%. Entonces él decía que esto había hecho que no existiera oferta bancaria, es decir, que los bancos ya no quisieran prestar. Entonces, como los bancos no le prestan a esta gente ha tenido que acudir
¿verdad? Porque hay una demanda de eso, del crédito, entonces han tenido que acudir a los préstamos gota a gota, a los usureros y préstamos mafiosos. Entonces, vamos a conversar hoy sobre con Don Welmer sobre eso precisamente. Yo quisiera que Don Welmer se refiera, para empezar, a ese criterio de la ley de la oferta a la demanda que plantea el presidente Rodrigo Chávez y que han planteado en general desde la Asociación Bancaria Costarricense, los bancos y todos los políticos liberales sobre que defienden que la ley de usura ha más bien desprotegido a la gente en lugar de beneficiarla, porque por esa supuesta relación de la oferta-demanda. Don Welmer, bienvenido y adelante. De nuevo, bienvenido. Bueno, muchas gracias y un gusto estar aquí. Voy a contar nada más cómo era Costa Rica antes del 20 de junio del 2020, que fue cuando se pasó la ley contra la usura. No había ningún tope a las tasas de interés, por lo tanto los bancos le fijaban el tope que quisieran a la gente, principalmente a la gente más pobre. Y habían créditos a tasas del 240% anuales. Eso es alguien que pide 1 millón de colones, tenía que pagar 2.400.000 de intereses, sin pagarle un 5 a la deuda del principal, sin amortizar nada. Habían deudas en tarjetas de crédito, era normal una tasa del 65%. O sea, por 1 millón de colones que alguien tuviera en una tarjeta de crédito, debía pagar 650.000 colones de intereses por año. Iban a comprar un electrodoméstico y entonces pagaban 3 veces lo que valía el electrodoméstico en el periodo en que se lo financiaba, etcétera, etcétera. Y principalmente esas tasas abusivamente altas afectaban a los más pobres. Y esto no se vale, porque no tenía ninguna relación con el costo del dinero, ni con el riesgo, ni con nada. Entonces, lo que se hizo fue establecer una tasa tope sobre la cual no se pudiera cobrar una tasa por encima de esa. Y esto no es una ocurrencia que lo tuvimos nosotros ahora en Costa Rica. No, esto es tan antiguo en la humanidad como el Código de Hammurabi, como la Biblia, que prohíbe la usura, porque lo que pasa es que se aprovechan de la gente porque la gente tiene una necesidad y entonces le prestan a una tasa de interés elevada, porque la gente tiene un problema de salud, porque la gente se le quemó el microondas y lo necesita, o se le fregó la cocina y la necesita, entonces le cobran lo que les da la gana, que no tiene relación con el costo del dinero. Es aprovecharse, es ser lo que llaman el español ser logrero. El logrero es el que se aprovecha de la necesidad de alguien para sacar grandes ganancias. Eso la sociedad tiene que defender a los que pueden ser explotados en estas condiciones. Y la Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente que aprovecharse de la necesidad de alguien para extraerle los recursos es una forma de esclavitud, se llama esclavitud financiera. Es aprovecharse de alguien entonces para cobrarle más de la cuenta, y que los estados tienen la obligación de establecer leyes para defender a la gente de estos aprovechados, de estos avaros, codiciosos que pudieran hacer eso. Entonces, de la banca. Costa Rica, pero no más allá de la banca. Hay en la banca, hay en las financieras. Las financieras también, claro. Hay en las casas de empeño, ya dije, hay en los almacenes electrodomésticos y hay bufetes y gente del barrio que puede prestar. Entonces la ley abarca a todos. La ley dice, el que presta. Ok, don Welmer, tómese el vasito con agua tranquilo. Vamos a aprovechar para saludar a un ex compañero suyo de bancada, quien también defendió la ley contra la usura. Ahí lo tenemos presente, el exdiputado David Gurzón.
quien está saludando a don Welmer Ramos también en los comentarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don David. Ahora sí, don Welmer. Entonces, el tema es que había usura bancaria. Había usura, no solo bancaria, había usura en almacenes de electrodomésticos, en casas de empeño, en el prestamista del barrio, y entonces la ley vino a establecer una tasa máxima. Esa tasa hoy está en el 54% para los créditos que son menores a 650,000 colones y está en el 38% para las tarjetas de crédito y los créditos que superen los 650,000 por ahí colones. Y entonces esto ha venido a aliviarle enormemente la vida a la gente que estaba sobreendeudada. Con don David, que está ahí, que aprovecho para saludarlo, logramos nosotros ver que habían cerca de 5 billones de colones que tenían tasas en que en promedio andaban como en el 65% de intereses. Cuando pusimos la usura 20 puntos por debajo, resulta que la gente que tenía un crédito de 1 millón de colones al 65%, se ahorraba unos 240,000 colones por año. Y la gente no tenía un crédito de 1 millón, tenía créditos muchísimo más altos que estos, y entonces el ahorro en promedio por cada trabajador debería de hacer, lo medimos como en 450,000 colones que se ahorraron al establecerse topes a las tasas de interés. Esos topes fueron debatidos, fueron topes que los pusimos viendo la estructura de costos de todo el sistema financiero, y todavía me lo sé de memoria. Figúrese que lo vimos cómo lo fijaban otros países, que los calibramos y los discutimos casi por 2 años en la Asamblea Legislativa. No casi, 2 años los discutimos en la Asamblea Legislativa, con universidades, con la Asociación Bancaria, con la Cámara de Bancos, con Cambolsa, con la SUGEF, con el CONACYT, y vuelve la SUGEF, y vuelve el CONACYT, y teníamos todas las reuniones hasta que ya estábamos aburridos de vernos y nos pusimos de acuerdo. Pero cuando nos pusimos de acuerdo que la tasa promedio iba a ser como el 28, resulta que entonces ya comenzaron a aparecer los que estaban en contra, ¿verdad? Entonces ya un diputado decía, no, tiene que ser más alta. Y comenzaron, hasta el presidente de la República se metió a que subiéramos esa tasa más alta. Y entonces, al final, lo que pudimos lograr fueron unas tasas como la que estamos hoy en día. Son tasas que están en regla. Le pongo un ejemplo nada más para que me entiendan. Hoy en día, al 10% de préstamos en vivienda, los bancos generan mucha plata. Prestando al 10%, generan mucha ganancia prestando al 10%. Supongamos que un banco le va a prestar al sector más riesgoso, en que tiene una pérdida esperada de 8 o 10%. Entonces la tasa debería ser 20% y le puede prestar al sector más riesgoso y obtener ganancias grandísimas. Entonces no hay necesidad de esas tasas tan altas. La discusión ahora es que cuando pusimos la ley de usura era el 20 de junio del 2020. Estábamos en plena pandemia que había iniciado en marzo. Resulta que 500,000 de costarricenses perdieron el empleo. Un montón de pymes, unas 50,000 quebraron. Toda esa gente que perdió el empleo y otros que estaban trabajando a medio tiempo, resultó que los bancos les quitaron las tarjetas porque perdieron la capacidad de pago. Entonces salieron a decir que era culpa de la ley de usura. E irresponsablemente, porque así es, irresponsablemente salió doña Rocío Aguilar a decir que era consecuencia de la ley de usura. La pandemia no funcionó, no actuaba para nada. Eso después se lo demostramos que no era así. La gente se ahorró una gran cantidad de dinero y de otra manera. Alguien con una tasa de interés del 70, que se la bajen al 38, tiene muchísimo más capacidad de pago que con una tasa del 70.
Entonces, al contrario, la gente se vuelve mejor pagadora. No es una cuestión de oferta y demanda, es decir, al final de cuentas los bancos siempre van a generar una oferta crediticia. Y si la persona tiene capacidad de pago, pues se la van a dar. Y si no tiene capacidad de pago, pues no se la van a dar. Dios guarde, que no se la den, porque ¿sabe qué es lo que hacen? Cuando le prestan a alguien que no tiene capacidad de pago, saben que esa persona va a caer en morosidad y le están prestando porque le van a quitar la casa por un 20% del valor o porque van a hacer pagar a los fiadores las deudas incrementadas a como les da la gana porque les meten costos de legales y multas y demás y les incrementan la deuda. Entonces, resulta que esta cosa no les ha gustado a los bancos, ¿no? Que les hubieran puesto freno, porque y han comenzado toda una carga contra la ley de usura, diciendo quítenos eso. Bueno, el tema del gota a gota, que lo hablaste al principio, no es un tema que tenga que ver con ley de usura. Es un tema que tiene que ver con gente que está excluida del sistema financiero porque el sistema financiero los excluyó. ¿Por qué? Porque hoy en día a los costarricenses se les persigue para prestarles plata. Y de hace tiempo viene eso, porque las tasas son muy buenas. Entonces te llaman por teléfono, te ponen mensajes en el email, te pegan pegatinas en los postes y las paredes, te acosan de todas maneras. Y entonces endeudaron al pueblo. Y hoy en día hay 756,000 causas de cobro judicial en el Poder Judicial. Toda esa gente que está ahí resulta que no es objeto de crédito. No es objeto de crédito. Pero eso lo creó el sistema financiero, las casas de empeño, eso lo crearon los almacenes de es que ya venía, es decir, tenía una cola enorme. Ya en el 2000 el crédito gota a gota era un problema. 20 años después era un problema más grande. El gota a gota surge porque la gente no tiene capacidad de pago, porque la han manchado en el sistema financiero, porque está manchada en la central de información crediticia, porque los salarios son muy bajos, porque tenemos 1.400.000 personas en pobreza, porque claro, tenemos 800.000 personas que están hoy en día en la informalidad y que no pueden ser objeto de crédito. Y entonces es ahí donde tenemos que ir a ver las cosas. Bueno, muy bien, don Welmer, quisiera hacer esta pregunta, me pareció interesante. Mario Rojas dice que la ley de usura, entre otras cosas, hablaba de un salario mínimo, sin embargo, dejaron de lado a los pensionados y estos en su mayoría están por debajo de él. No estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero tal vez usted sepa a qué se refiere, es decir, ¿qué tienen que ver los pensionados con la ley contra la usura? ¿O será alguna noticia falsa que les dan a las personas o están transmitiendo seguro contenidos falsos? Es bastante común, de hecho. Voy a tratar de llegarle. Vamos a ver. La ley contra la usura dice que las personas no les pueden dejar el salario en cero, sino que tienen que por lo menos dejarle algo, que les llegue algo para que sobrevivan, como unos 200,000 colones, ¿verdad? Eso sí, porque había muchísima gente que no, o sea, tenía... cuando ya el salario es embargado. Sí, porque resulta que había mucha gente que le llegaba a 30,000 o 40,000 colones. Sí, claro. Y vamos a ver, aquí alguien puede decir, pero es que se afectan a las organizaciones que están prestando plata. Yo voy a hacer aquí algunas salvedades, porque las cosas son complejas. Uno, cuando persiguen a la gente para prestarle dinero y endeudarla, porque es así, hay un acoso para endeudar a la gente. Sí. Les mandan las tarjetas ya listas, incluso. Claro, y lo llaman a uno y le dicen, usted tiene un crédito preaprobado de 10 millones de colones. Entonces, usted tiene una condena de 10 millones de colones preaprobada. Entonces, cuando alguien cae en deuda, el culpable no es únicamente el deudor,
sino también un acreedor que lo persiguió y que conoce más de lo financiero que la persona. Y castigar únicamente al deudor a que se quede sin un 5 porque todos se lo quitan, no es tampoco válido. Entonces, quizá por ahí es lo que están diciendo, pero hay mucha gente que a mí allá en Guanacaste estaba un día de estos y me dijo un muchacho, yo estoy comiendo con 200,000 colones gracias a la ley de usura. Si no hubiera sido que me liberan eso, yo la estaba pasando muy mal. Bueno, entonces eso para poner el ejemplo de lo que ha sucedido, don Giovanni. No te estoy oyendo, don Giovanni. Sí, me había muteado. Eso sucede casi siempre cuando pasa lo mismo cuando sucede igual, una cosa así. Voy a saludar a las personas que nos están escribiendo mensajes y obviamente agradecerles a quienes nos están escuchando y están siguiendo el programa de Entre Líneas de hoy, de una edición especial a las 4:30 de la tarde. Recuerden que normalmente lo hacemos a las 6 de la tarde. Tenemos diferentes invitados, ahí ya hemos grabado varios, hemos tenido programas con el diputado Ariel Robles, con el diputado Antonio Ortega, con el diputado Leslie Bojorges, con el politólogo Claudio Alpizar. Tuvimos un programa, tuvimos también 3 sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad que nos estuvieran hablando sobre el problema energético. El próximo lunes vamos a tener un debate bueno con un representante con el representante del sindicato del CITED, del ICE, y la diputada Katia Cambronero. Va a ser un debate sobre el tema de la crisis energética y de la amenaza a la que casi llegamos con el tema de los racionamientos, cuál es el asunto, el problema de planificación y sobre todo esa ley que se está impulsando para liberar el mercado eléctrico, que los sindicatos la consideran una amenaza y que no es nada de armonización, como se llama. Voy a saludar a Adrián Giovanni Cubero, a Clara Isabel Polini, a Jacob, un saludo Jacob, gusto saber de nuevo, a don Francisco Barahona Riera, y ya habíamos saludado también a don David Burzón, también tenemos a don Mario Rojas Castro y también habíamos saludado a Marco Jiménez. Muchísimas gracias a todos por estar comentando, estar con este programa. Don Welmer nos está diciendo fundamentalmente que es una farsa o que es una mentira, que la ley de usura es la culpable de que la gente tenga que asistir a los gota a gota. En realidad lo que está sucediendo es que la gente tiene que asistir a los gota a gota porque no son sujetos de crédito, porque tienen deudas que se acumularon durante muchos años, durante décadas incluso, en un sistema financiero que sobreendeudó a las personas hasta llegar a límites inmanejables. Es decir, hay una enorme mora judicial precisamente en casos que tienen que ver con cobros judiciales a personas que tienen deudas. Se brindaron tarjetas en condiciones facilísimas, pero que traían consigo tarjetas de crédito, una trampa, la trampa de la emoción de gastar y gastar, aunque no se tuviera la capacidad de pago. Y entonces muchas personas se embarcaron durante años y esto tuvo como la punta del iceberg, digámoslo en español, la punta del témpano, precisamente con la llegada de la pandemia, con la quiebra de muchas microempresas, con una gran cantidad de gente que quedó desempleada y que no pudo pagar, les quitaron sus tarjetas o los metieron en procesos judiciales, de cobro judicial y administrativos y todos estos tipos. Además, hay que decirlo, Welmer, es abusivo lo que hacen las bancas y las importadoras, las distribuidoras, por ejemplo, la letra menuda de los contratos leoninos, donde después, cuando la persona debe, aparte le cargan cobros administrativos, le cargan esto, le cargan aquello. Entonces ya no solamente era la deuda, sino el montón de cargas que le habían aumentado. Entonces ya no solamente era impagable, es decir, puña, debo 2 meses o debo 3 meses, sino que además se multiplicaba eso y lo hacía aún más impagable. Pero con la ley de usura yo entiendo que eso se reguló. Quisiera que atendiéramos tal vez algunas preguntas, don Welmer, y que usted primero que nos cuente
esto que estoy diciendo. Me parece que la ley de usura también limitó esos gastos, esos costos administrativos y de abogados y etcétera adicionales, o no se pudo. Sí, desde luego, la tasa máxima tiene que incluir todos los costos, ¿verdad? No es que le van a cobrar, digamos que la tasa sea el 54 para los créditos pequeños y que después de eso pueda el acreedor sumarle anualidades o ya no sumarle multas. Eso está prohibido, ¿verdad? Ya no se puede, pero antes no sí lo hacían. No se puede, porque antes se debe hacer el juego. Le ponían una tasa de interés, decían 50%, más una anualidad del 10%, más un multa si se atrasa un día de $30, más etcétera, etcétera, comisiones cobraban, etcétera, y hacían una tasa de interés muy alta. Todo eso quedó prohibido. Eso es otra cosa que les ha molestado terriblemente. Bueno, entonces el gota a gota es consecuencia de la gente en pobreza, de los excluidos financieramente, como bien lo has dicho. Es consecuencia de la gente que está manchada en el sistema financiero. Entonces, esa gente no tiene opción. ¿Quién la manchó? El exceso de endeudamiento que le otorgaron y que le atosigaron esta gente que los persiguió. Entonces, ahora vienen a decirnos que para solucionar el problema del gota a gota hay que hacer varias cosas, ¿no? Y dicen, esa criminalidad la combatimos si nos permiten legalizar a nosotros las tasas del gota a gota y entonces hacer nosotros el crimen, pero dentro de la ley, ¿verdad? Y digo yo, legalizar el crimen, interesantísimo. Claro, y entonces legalizar el crimen con tasas abusivas sobre las personas. Quitemos los límites de las tasas y yo no sé por qué se va a ayudar a las personas cobrándole tasas del 70%. Y hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que está pretendiendo que para incluir a las mujeres financieramente, está en la Comisión de las Mujeres, dice que lleva las tasas de interés al 70% y les quita todos los requisitos de inclusión de los otros costos. Entonces, eso ya es el colmo. Aquí lo que hay es un reflejo de unos descarados que lo que quieren es legalizar el crimen del gota a gota, y ellos sí les va a quitar la casa a la gente, ahora con ley, ir a ver cómo los fiadores pagan sumas abrumadoramente altas y entonces pretenden disimular una lucha contra el crimen y dejarle la ruta libre a los usureros, a los avaros, a los codiciosos, a los logreros, para que desplumen a los más empobrecidos de la sociedad con estos préstamos. Una barbaridad enorme, doctor Welmer. Eso no se puede, y yo creo... ¿Puede el presidente Chávez quitar lo logrado por usted? Pregunta Adrián Cubero. ¿Sí o no? Si puede el presidente Chávez, presidente, no. Lo que pasa es que hay unos lobbies en la Asamblea Legislativa de grupos financieramente poderosos que están queriendo quitarse esos límites. Y esos límites, voy a decir de nuevo, no es ocurrencia en Costa Rica. Corea del Sur, país desarrollado, tiene la tasa máxima para prestar al 20%, por ahí, por encima de su usura. España anda como en el 21%, Francia anda por ahí del 22 o 23%, Japón 20%. Ninguno de esos países tiene exclusión financiera. Al contrario, entre más baja sea la tasa que le presten a la gente, más bajo es la cuota y menos probabilidad de que la gente incurra entonces en morosidad. Bueno, está en la disputa, pero aquí a mí me da vergüenza, y tengo que decirlo así, me da vergüenza ver la actitud de gente que es economista, que tiene que tener algún grado de ética, o por lo menos financistas, ¿verdad? Con algún grado de ética, diciendo barbaridades que no se ajustan a la verdad, nada más porque son lobistas de ciertos sectores, y medios de comunicación cuyos dueños son o han sido parte de la usura en el pasado, también defendiendo estas cosas y haciendo el disimulo, y ni siquiera publican la opinión de
un David Guzmán o de Wilmer Ramos o de alguien, o de Leiner o no sé cuántos, Henry, Mora o tantos economistas que hemos estudiado esto, ni siquiera nos dan campo. Y algunos nos dan campo para poner un titular que sea ofensivo. Ya yo ni siquiera contesto en ese sentido. Entonces sí tienen ellos una capacidad de lobby muy grande. Y claro, es esto, que si se permite que ellos le metan, por ejemplo, 25 puntos más a las tasas de interés de los pobres, por cada millón de colones al año, le van a incrementar 250,000 de intereses. Incrementar, no es que le van a cobrar eso, que le van a incrementar los intereses al menos. Y cuando tienen 5 millones prestados y le pueden cobrar 20%, se están llevando 1 millón de millones, o sea, más de 2 puntos del PIB, recogiendo además. Y eso no se vale porque empobrece la gente. Eso es usura, es usura. Esa es la definición de usura. Es decir, cuando uno ve esos datos, don Wolmer nos está brindando aquí datos que lo dejan uno pasmado. Don David Guzmán, ¿verdad? Ya dijimos, ex compañero, ex diputado también de don Wolmer, y que también impulsó fuertemente esta ley contra la usura, plantea un tema que a mí me parece interesantísimo y que no sería bueno dejarlo pasar. ¿Con qué recursos financian los bancos privados? Los recursos que utilizan los tarjetavientes de esos bancos. Esa pregunta por un lado. Y hay otra pregunta y hay otro tema aquí interesantísimo, que también las financieras, por ejemplo, para prestar muchos de esos créditos van y los sacan a la banca estatal a bajos intereses, y después van y los es decir, como que los venden al público a 60, 70, bueno, antes, y lo hacían, ¿verdad? Con tasas altísimas, es decir, había una, ¿cómo se llama esto? Una intermediación financiera, ¿no? Es decir, voy y saco plata del Banco del Estado y yo voy y la ofrezco al público en condiciones publicitarias, engañosas muchas veces, a tasas altísimas. Eso también se acabó, don Wolmer, ¿o no? Vamos a esos dos temas, el que le acabo de plantear yo y lo que dice lo que dice el señor Guzmán. Voy a echarle primero el de don Guzmán y después entro el de... Adelante, claro que sí. Mire, los bancos funcionan con la plata de la gente, por eso se llaman intermediarios financieros. La plata que es propia del banquero es apenas 8 colones de cada 100. 92 colones son de la sociedad, son de las personas que depositan ahí en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, en depósitos, etcétera. Por eso los bancos tienen una superintendencia o un montón de superintendencias y tienen todos los controles, porque la plata que mueven no es de ellos, sino que es de la sociedad. Entonces esto le pagan a la gente apenas el 4,5% y quieren cobrarle el 70%. Cuando en 1948 José Figueres se dio cuenta de que la gente estaba muy endeudada y las tasas que le cobraban los banqueros eran altísimas y que la plata que le estaban prestando los banqueros a la gente era la plata de la misma gente, entonces decidió nacionalizar la banca y decir, estos recursos los vamos a prestar mucho más bajos y al que menos tiene para emprendimientos le vamos a cobrar una tasa bajita y al que más tiene le cobramos la tasa de mercado. Y eso fue un gran impulso a la economía de este país porque se hizo justicia. Después, ya en los años 80, vinieron unos economistas bribones y dijeron, no, es el riesgo lo que determina cuánto hay que cobrarle. Y entonces uno pequeñito que no tiene activos, hay que cobrarle una tasa muy grandota, y uno grandote que tiene muchos activos se le cobra una tasa bajita. Y entonces comenzó a concentrarse la riqueza en Costa Rica. Se comenzó a empobrecer este país. Digo esto porque al final también si los bancos quiebran, es el Estado el que tiene que salvarlos. Eso está así. En la crisis del 2008 en el mundo quebraron los bancos privados, el Lehman Brothers y otro montón ahí. Y entonces resulta que el Estado tuvo que poner la plata para salvarlo, porque si no la plata que se perdía era la plata de los mismos contribuyentes.
Entonces, hablamos de la crisis financiera de Estados Unidos de 2008, ¿no? La crisis financiera de 2008, pero en Estados Unidos. El negocio de la banca es un negocio que cuando hay ganancias son privadas, si hay pérdidas son públicas. Eso lo demuestra el mundo. Dos, lo que estabas diciendo es que el fondo de pensiones que tiene un banco se lo agarra y lo coloca en títulos al 8 o al 7% en títulos de otro banco. Entonces el otro banco recibe la plata, los que estamos ahí ahorrando para pensiones recibimos el 8% y ese banco se dispara a cobrar el 70% si lo dejamos por la libre a los más pobres. Eso no se vale. Eso porque si la gente toda está sobreendeudada, entonces no tiene poder adquisitivo. Si toda la población no tiene poder adquisitivo, los mercados no tienen fuerza y las empresas no venden. Y si las empresas no venden, entonces no generan empleo y no generan actividad económica. Y entonces tenemos un país que no crece, que tiene alto desempleo, que genera pobreza, etcétera. Consecuencia de estos abusos que cometen algunos sectores estratégicos. Pero esto no solo en Costa Rica, esto es el problema en el mundo. Ayer me puse a hacer algunos cálculos. Agarré 20 años de crecimiento del PIB y agarré en esos 20 años cuánto había crecido el sector financiero. Y resulta que el sector financiero creció 3 veces en 20 años, 3 veces el crecimiento. O sea, 100 colones del sector financiero se convirtieron en 300 colones, ¿va?, de ganancia. Eso es el crecimiento. Pero el PIB apenas creció 1.8. O sea, en promedio el país creció 1.8 y estos tienen una capacidad de apropiarse de rentas que generan otros y entonces le ocasionan un daño a la economía. Vamos a ver de una manera, ahora lo explico rápidamente. Hay sectores que generan riqueza y hay sectores que extraen riqueza y capturan riqueza que otros generan. Y el sector financiero, cuando lo dejamos que cobre tasas tan altas, se vuelve en un extractor de riqueza y no en un creador de riqueza. Wow. Ojo esa última determinación, ese último concepto hay que mantenerlo en la retina. Cuando permitimos la usura bancaria o cuando permitimos a los bancos o a las financieras o a quienes otorgan créditos que lo hagan con intereses altos, lo que no están generando riqueza, sino que lo que están es absorbiendo la riqueza de una economía. Es decir, en lugar de dinamizar la economía, todo lo contrario. Están como imanes de la plata. Bueno, Clara Isabel Polini plantea también que, bueno, primero dice mis respetos al exponente y su participación y aporte a la ley de usura. También dice que la señora Rocío Aguilar, aunque sea experta en finanzas, no debió haber estado en los diferentes altos puestos que se le han asignado. Pero ella también planteó en otro comentario que el mismo Estado de la Nación explicó que hoy en día la desigualdad social y económica está creciendo en Costa Rica. Bueno, el coeficiente de Gini es clarísimo, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? El coeficiente de Gini es el indicador que nos dice que Costa Rica es una sociedad cada vez más desigual y que estas políticas precisamente no están ayudando en ningún sentido en esa dirección. Don Welmer, el planteamiento suyo es un planteamiento socialdemócrata, así lo visualizo yo. Es decir, usted se considera un socialdemócrata moderno o sencillamente es pragmático, porque hoy los políticos dicen que son pragmáticos, ¿verdad? Que ya hay que resolver el problema indistintamente de los componentes ideológicos. Muchas gracias. Vea, la economía es una ciencia social y entonces como ciencia social está interesada en aumentar el bienestar de todos en la sociedad. Eso es el objetivo, agarrar los factores de la producción, los recursos con que tiene una sociedad y ver cómo se asignan de la mejor manera para mejorar el bienestar de todos. Las finanzas, que es una disciplina, no es economía,
lo que pretende es maximizar la utilidad de una empresa o de una persona. Puede ser que un financista sea muy exitoso y le esté haciendo daño a la sociedad. Si nosotros tenemos un monopolio y ahí hay un financista metido cobrando de más por los bienes y servicios, entonces le va muy bien al monopolio, cobrando. Por ejemplo, puede ser un retail muy grande que cobra unos precios muy altos a los consumidores, ¿no? Y entonces el que está de dueño del retail está haciendo muchísima plata y es exitoso como financista, pero a la sociedad le está haciendo daño, porque le está cobrando de más, le está quitando recursos que la sociedad necesita para vivir mejor. Y entonces aquí los banqueros no son economistas, las universidades tienen mucha culpa en decir, mire, un economista, y le llaman economistas a cualquier financista. Entonces ahí tenemos que tener hacer esa diferencia. Dos, desde esa perspectiva yo soy un científico social que me intereso en ver cómo hacemos para corregir las distorsiones que tiene una economía y que todos podamos vivir mejor. El tema ideológico yo lo dejo aparte. Claro, pero si uno es muy dado a las finanzas, entonces seguro que va a ser muy, qué sé yo, neoliberal, extremo. Y si uno es un economista, como científico social, estará más sabiendo que entre más equidad se puede hacer con libre empresa y con propiedad privada, cómo maximizo las posibilidades. Una cosa que dice doña Clara Isabel Polini, interesantísima, es el tema de las puertas giratorias que está ocurriendo en este país. Resulta que si usted pone a un banquero a regular la banca, los intereses que él va a estar defendiendo son los intereses del medio o del gremio bancario. Porque él sabe que cuando salga de ese puesto de regulador, va de nuevo para el gremio bancario. Es el caso de Rocío Aguilar, entonces. Entonces no se fijan y no defienden los intereses de la sociedad, sino que defienden los intereses del grupo. Y esto es un problema ético, de moral. Es un problema que tiene que ver con esos temas. Y entonces cuando se hacen ese tipo de cosas, se actúa en contra de la sociedad, beneficiando los intereses del propio sector. Y esto está señalado en el Banco Mundial, en la OCDE, etcétera, que no deben existir puertas giratorias. Y entonces un tipo banquero pasa regulador, pasa banquero, vuelve regulador, etcétera. Entonces, y la sociedad es la que está perdiendo. Y ese sector sí que tiene puertas giratorias, y las tiene abusivamente. Voy a ponerles un ejemplo. Giovanni. Bueno, el de doña Rocío Aguilar es clarísimo, es el más evidente. Para poner un ejemplo clarito, resulta que el Banco Central necesita cifras para poder cruzar, cifras personalizadas para poder cruzar si un exportador o un banco, por ejemplo, un banco de los que captan plata en Costa Rica, está haciendo negocios con las mismas empresas que son parte del grupo financiero y está haciendo negocios que no son lícitos. Entonces hay que tener la información personalizada. Entonces se opone la SUGEF a que el Banco Central pueda usar las cifras para hacer esos estudios. Pero viera qué raro, y dice la SUGEF, es que va a utilizar información sensible de la gente. ¿Y acaso qué le importa a la SUGEF que aquí hayan empresas vendiendo los datos suyos y los míos, vendiéndolos ahí, que se llaman Credital, que se llaman Datum, etcétera, vendiendo los datos? Esos no son datos sensibles. Ahora, ¿quién puede tener los datos míos y venderlos? Si es una empresa privada, pero si es el Banco Central, no. Me parece bueno, este tema de los datos sensibles ha sido de risa, ¿verdad? Es claro, decir, desde la UPAD tapando? Para acá, desde ¿Qué la están UPAD. tapando? Por Dios, ¿qué están tapando? Cuando tenemos un país
con un lavado de dinero altísimo, un sistema financiero que el tipo de cambio viene para abajo, que no hay explicación de dónde está cayendo esos dólares, y que la SUGEF salga a decir, no, el Banco Central no puede ver las cifras. De los que estamos en este chat estoy seguro que a todos nos importa, pero llega usted y si venden los datos suyos una empresa privada. Y vamos a ver, si una empresa privada tiene datos sensibles suyos y míos, es porque alguien se los vendió. Ese que se los vendió y la empresa que los compró están haciendo un trato que es ilegal. Y si no fue que se los vendió, fue que la empresa se los robó, los hackeó. También es ilegal. Pero el que compra el servicio no es un topador. Bueno, y esto no dice nada. Entonces la gente, ahí quizá hay miles de gente que está excluida del sistema financiero porque está manchado en un buró de crédito que nadie sabe cómo obtiene las cifras y que pueden haber errores garrafales y nadie tampoco supervisa lo fidedigno y la calidad que tienen esos datos. Entonces aquí hay, ¿y acaso qué dice nada SUGEF o la Agencia de Protección de Datos de ese tipo de cosas? ¿Se debe legislar en ese sentido, Walmer? No es legislar, es aplicar la ley. Eso es inmoral. No pueden estar vendiendo datos. ¿Quién debe aplicar la ley? Bueno, hay una agencia de protección de datos que no lo está haciendo. Hay aquí es que las defensorías de los consumidores de este país no son defensorías de los consumidores, sino que son defensorías de sectores, ¿verdad? Pero no de sectores de consumidores, de sectores que afectan a los consumidores. Y entonces ellos deberían de poner la denuncia, la Procuraduría debería de coger esto de oficio y llevarlo adelante, no sé, el Banco Central denunciarlo, la SUGEF y nosotros, yo sí lo he denunciado. Creo que los sindicatos deben de hacer algo, no sé, alguien. Sí, ha habido varias denuncias, los sindicatos y también algunos políticos han denunciado este manejo ilegal y nada ético, claramente, ¿verdad? Es que es indignante, porque yo entiendo que don Walmer Ramos se indigne ante esta situación. Es que es indignante, porque en realidad es cierto, cuando uno descubre estas cosas, que a quienes se les está perjudicando son a las personas más vulnerables, a las personas en estado de pobreza o en desventaja. Y hay gente que está trabajando y de manera inescrupulosa en ese sentido. Dice Gonzalo Coto que Walmer expone con meridiana claridad la urgente necesidad de regular los márgenes de intermediación financiera, aplicando principios de solidaridad y distribución equitativa de la riqueza. Don Mario Rojas insiste con el tema de las pensiones. Bueno, yo creo que ya eso lo explicó don Walmer. Además, don David Curzón le acaba de decir que las pensiones que se acreditan vía Banco Popular son inembargables. Entonces ahí tiene una solución. Don Mario, nada más hay que escucharla y adelante con calma y aplicarla. Muchísimas gracias a don Walmer Ramos. No sé, ya no tenemos más preguntas. Yo creo que el tema está más que claro, don Walmer. Mi admiración, mi respeto por la defensa que usted hace, porque es decir, lo que usted está planteando aquí es una defensa de personas que no pueden defenderse, que no tienen el conocimiento, las herramientas necesarias que usted sí tiene y que usted está desde hace bastante rato aplicando para defender a esas personas que no pueden. Usted quería desarrollar algunos temas, entonces uno más, nada más decía adelante, don Walmer, adelante. Bueno, primero también decirle a don David que es un gusto que esté aquí, porque él llevó palo con nosotros en algunos titulares en que nos trataban de iluminados y de no sé cuántas cosas, algunos medios que son de banqueros, ¿no? Y que juntos hicimos junta para llevar esta carreta. Digámoslo con claridad. Serio Hoy de Leonel Barú. Y el Observador. Y el Observador de Álvarez de Santi, ¿no? O de un grupo. Bueno. Y entonces, yo quiero decir una cosa. Si queremos combatir el gota a gota al derecho, lo primero que hay que hacer es ver cómo ese millón casi de personas que están manchadas en el centro de información crediticia y que tienen cobros judiciales
los reincorporamos de nuevo a ser sujetos de crédito. Ahí hay muchísimas deudas que están caducas y prescritas y hay que pasar un proyectito de ley para que eso se limpien los récords de manera de oficio y que las personas no tengan que ir a hacer una gestión complicada con abogados para que esas deudas caducas las eliminen. Hay que eliminar esos buros de crédito que están vendiendo información de la gente sin control de calidad ninguno y que están manchando honras e historiales de la gente. Y eso incluiría aparte del acoso, ¿verdad? Aparte del acoso sistemático que le aplican a las personas. Hay que lanzar un plan nacional de reestructuración de deudas a largo plazo y a bajas tasas para rescatar a una multitud de gente que está en esclavitud financiera, o sea, que está pagando intereses altísimos sin poder abonar el principal. Si rescatamos a esa gente, les readecuamos las deudas, van a mejorar tanto la salud financiera como la salud física y mental, más o menos 500,000 deudores que tenemos hoy. Y hay que promover una ley de quiebras de las personas físicas. Eso lo tienen casi todos los países. Bueno, señores diputados y diputadas que nos ven, tomen nota. Aquí hay al menos 3 muy buenas ideas para impulsar medidas a favor de la gente. Y hay que seguir dando la pelea. Yo espero que por lo menos, ¿verdad?, se frenen los proyectos. Ayer vi que estaban en la reunión de jefes de fracción proponiendo uno de un diputado Dengo para eliminar todos los artículos de la ley de usura. Y hay otro de una diputada Rojas, Daniela Rojas, que lo que pretende es llevar las tasas de interés al 80 o al 90%. Ese es el proyecto que usted decía que es para las mujeres, ¿no? Sí, ese es el de la señora Rojas. Ella es de Occidente, ¿no? De San Ramón. Y el otro del señor Dengo es para eliminar todas las cláusulas que pusimos con la ley de usura y eliminar la ley de usura. Entonces, eso uno esperaría que hayan diputados que se compren la bronca, ahora sí, ¿verdad?, en el buen sentido, de hacer la pelea. De verdad. Sí. Y si quieren que les expliquemos cosas, detalles de cosas técnicas y de banca, con gusto lo hacemos, porque yo trabajé en el Banco Central en estas cosas 23 años. Don Welmer, ¿hay información financiera adecuada para que la gente pueda saber dónde se cobra menos tasas de interés? Mire, a propósito de lo que usted está diciendo, ¿existe esa información? Vea, cuando pasamos la ley de usura, una de las cláusulas que metimos era que tenía que haber una central, que el Banco Central tenía que hacer una página web donde la gente pudiera tener tasas de interés comparables para un crédito. Y resulta que esa página se volvió sumamente engorrosa. Hay que meterle un poquito de pelea al Banco Central para que aclare eso, pero sí existe, pero está engorrosa de ver. El otro asunto es, y no lo he dicho, que a uno lo persiguen para otorgarle crédito de consumo. No crédito para emprender ni crédito de vivienda. Eso no, eso que se tenga claro que no. Y en una sociedad consumista casi al nivel de enfermedad como la nuestra. Es decir, la gente hoy en nuestra sociedad determina la felicidad a partir del consumo que puede tener, y eso es una barbaridad. Es un problema seriosísimo del bienestar de la gente, ¿no? Y un saludo a doña Gladys Elena Rojas, que siempre nos ha apoyado en estas luchas, ¿verdad? Entonces ha sido, y nos dice que con Marco Jiménez se ha manifestado en contra. Bueno, eso está excelente. Sé que también hay otros diputados que han dicho, pero hay que dar las peleas, ¿verdad? Y entonces esto llena un poquito de satisfacción de por lo menos ya que se van viendo algunos, ¿verdad? Sí, muy bien, muchísimas gracias, don Welmer, se nos fue el tiempo, 1 hora de riquísima conversación, de mucha información y de una defensa digna de la situación que se está dando, de la ley contra la usura. Tenemos que seguir de pie defendiendo un proyecto que realmente está pensado y defiende a la gente, porque las personas
somos lo que importa. Ese es uno de los lemas precisamente de culturacr.net, porque las personas somos lo que realmente importa. Nada de ideologías, nada de fanatismos, ni de partidos políticos, ni de defender sectores de grupos o sectas que se posicionan como que si fueran la pomada canaria, como si fueran la panacea, la solución mágica. No, es tiempo de que nos enfoquemos en las personas, en las propuestas políticas que realmente están a favor de las personas. Vamos a saludar antes de terminar a ver a Cristina Salazar, dice muchas gracias, don Giovanni. Qué lindo cuando le llaman a uno don. Es bonito, es algo nuestro, ¿verdad? Traernos tan excelente expositor, don Welmer Ramos. Un saludo a Erika Murillo, bien dicho, las personas somos lo que importa. Margarita Bolaños Arquín, así es, Welmer es una autoridad en este tema. Gracias a Giovanni por abrir este espacio y vamos a seguir con este espacio, pero gracias a ustedes que nos ven, que nos siguen, que comparten, que le comparten a Raimundo y a todo el mundo, en todos los grupos, los chats, llenen de spam, porque este sí es spam bueno, ¿verdad? Ese es el spam para defender a las personas, para plantear las ideas políticas, para hacer análisis necesario en este país. Gladys Elena Rojas, Gonzalo Coto, Verónica Sancho, que nos dice gracias, también por ahí a don Mario, que estuvo también preguntando, y claro, a don David Burzón, y a todos mis compañeros de Cultura CR Debate, del grupo de Cultura CR Debate, que yo sé que muchos están, apenas pueden, siguen los programas. Tenemos un chat ahí en WhatsApp bastante beligerante, por cierto, a veces se pone muy intenso y no sé, pero es bien divertido. El pensamiento es muy divertido, ¿verdad? Que no le digan lo contrario. Muchas gracias, don Welmer. Una despedida para cerrar. Y un saludo a todos y todas las que estuvieron en el chat y los que nos van a ver también en el futuro, porque esto seguro que queda por ahí. Gracias, Giovanni. Éxitos. Sonia dice, una clase maestra. Pri Scott dice, excelente, don Welmer, gracias por este espacio. Cuero dice, don Welmer, dice presidente. Ay, carajo. Bueno, que estén muy bien, donde sea que ustedes estén. Nos vemos en la próxima de Entre Líneas, lectura política con voz propia. Un abrazo gigante.